No sé desde dónde estará viendo esto. Tal vez se encuentra en calma después de un largo día, cuidando de alguien que jamás le ha dado las gracias, o quizá ha sido ignorada por aquellos a quienes entregó su corazón. Su nombre estaba escrito con tinta invisible a lo largo de 15 años de devoción. María Ramírez fue olvidada en el momento en que se hizo indispensable. No importa qué hora sea, o cuán pesado se sienta su corazón, pero le prometo que la historia de hoy tocará algo profundo en su interior. La luz de la mañana se filtraba por los imponentes ventanales del penthouse de La Vega en Polanco, proyectando largas sombras sobre pisos de mármol italiano que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Las manos curtidas de María se movían con gracia experta mientras preparaba el desayuno, sus pasos silenciosos contra la fría piedra. A sus 52 años, su cabello oscuro tenía mechones plateados prematuros, recogido en un moño pulcro que nunca permitía que un mechón se desordenara. Llevaba el mismo cardigan azul marino cada mañana, con las mangas remangadas para revelar manos que contaban historias, manos que habían aliviado fiebres, secado lágrimas y aplaudido primeras palabras que nadie más se molestó en celebrar. La residencia de La Vega respiraba al ritmo de una enorme riqueza. Ricardo de La Vega había construido su fortuna a través de inversiones estratégicas en mercados emergentes, su cartera diversificada en acciones tecnológicas, bienes raíces e incluso empresas de criptomonedas que generaban millones en ingresos pasivos. Su patrimonio neto superaba los 800 millones de pesos, una cifra que parecía crecer sin esfuerzo mientras él dormía. Solo la cocina, con sus electrodomésticos alemanes importados y encimeras talladas en losas únicas de mármol de Carrara, valía más que el modesto departamento en Iztacalco, donde María había criado a su propia hija, antes de que la pérdida le enseñara que el amor y el dinero se movían en direcciones opuestas. Cada mañana, María colocaba orquídeas frescas en jarrones de cristal por todo el penthouse de 12 habitaciones, sus pétalos perfectos e intactos, como todo lo demás en esa casa que brillaba, pero nunca calentaba. Podía escuchar el zumbido distante de las llamadas de conferencia de Ricardo resonando desde su oficina con paneles de caoba, su voz aguda y autoritaria mientras discutía ganancias trimestrales y pagos de dividendos con inversores en Tokio y Londres. Su esposa Catalina, mientras vivió, había estado igualmente absorta en galas de caridad y obligaciones sociales que la alejaban de los ritmos diarios de la maternidad. Fue en esta catedral de mármol y silencio que María conoció a Elena Rose de La Vega, entonces de solo 6 meses, con sus pequeños puños cerrados en el aire. En el momento en que María levantó a esa bebé, algo ancestral y herido se agitó en su pecho, un lugar que había sellado 5 años antes, cuando su propia niña, Valeria, se había esfumado en una sala de hospital en Monterrey, víctima de una leucemia que ninguna cantidad de oración o amor pudo curar. La primera sonrisa de Elena había sido para María, sus primeros pasos dados hacia los brazos extendidos de María, su primera palabra, un suave mamá, que hizo que a Ricardo se le tensara la mandíbula con desaprobación. «Está confundida», diría él secamente cada vez que Elena se acercaba a María en lugar de a él. «Los niños necesitan entender los límites. Usted es la empleada, María. Nada más». Las palabras la hirieron como una puñalada, pero María las absorbió en silencio, de la misma manera que absorbía todas las pequeñas crueldades que venían con amar en las sombras. Aprendió a dar un paso atrás cuando llegaban los fotógrafos para los retratos familiares, a permanecer invisible durante las fiestas de cumpleaños y las celebraciones, a amar ferozmente mientras fingía indiferencia. Su devoción vivía en los espacios intermedios, en fiebres de medianoche, calmadas con paños fríos y nanas en español, en rodillas raspadas besadas cuando nadie miraba, en las correcciones suaves que moldearon el tierno corazón de Elena. El dinero de La Vega fluía como el agua, sin esfuerzo e infinito. La riqueza de Ricardo generaba más riqueza a través de carteras de inversión cuidadosamente administradas, sus activos distribuidos en acciones de primera línea, bonos municipales y fondos internacionales que no requerían ningún esfuerzo emocional de su parte. El sistema de hogar inteligente de su casa podía ajustar la temperatura, la iluminación y la seguridad con comandos de voz,
pero no podía detectar los cambios sutiles que María notaba en el comportamiento de Elena, la forma en que su risa se había vuelto más silenciosa, su apetito más pequeño, sus ojos antes brillantes, nublados con algo que se parecía inquietantemente a la pena. María había llegado al penthouse de La Vega, a través de una agencia especializada en colocar trabajadoras domésticas con la élite de la Ciudad de México. Sus referencias eran impecables: 15 años de experiencia, fluidez en inglés y español, certificada en RCP infantil y, lo más importante, una dignidad discreta que las familias ricas preferían en su personal. Necesitaba desesperadamente el trabajo. Las cuentas médicas de Valeria habían agotado sus ahorros, y la consejera de duelo había sugerido que cuidar a otra niña podría ayudar a sanar el vacío en su corazón. El salario era generoso: $70,000 anuales, más beneficios de salud y 2 semanas de vacaciones pagadas. Más dinero del que María había visto nunca. Pero rápidamente aprendió que la riqueza creaba su propia clase de pobreza. La familia de La Vega vivía como hermosos extraños bajo el mismo techo, sus días programados por asistentes, sus comidas preparadas por el personal, sus necesidades emocionales subcontratadas a profesionales. Ricardo trabajaba 18 horas al día, su atención consumida por acuerdos de adquisición y reuniones de junta directiva. Elena creció rodeada de lujos, pero hambrienta de la simple presencia de un padre que elegía estar allí, no porque le pagaran por estarlo, sino porque el amor no exige menos. Por las noches, cuando Ricardo finalmente salía de su oficina, le daba palmaditas distraídas a Elena en la cabeza mientras revisaba informes de mercado en su teléfono. «¿Cómo te fue hoy, cariño?», preguntaba, pero sus ojos nunca dejaban la pantalla, nunca buscaban en su rostro la respuesta que importaba. Elena balbuceaba emocionada sobre descubrimientos en el parque, sobre la mariposa que había visto, sobre la historia que María le había leído, pero las respuestas de Ricardo llegaban en murmullos distraídos. «Qué bien, cielo, y pídele ayuda a María con eso». Fue María quien le enseñó a Elena a atarse los zapatos, a reconocer letras, a compartir sus juguetes con otros. Fue María quien la sostuvo durante las tormentas eléctricas, quien celebró cada pequeño triunfo, quien notó cuando la sonrisa de Elena no llegaba a sus ojos. La niña se aferraba a María con desesperado afecto, sintiendo quizás que el amor en esa casa se racionaba como todo lo demás, distribuido según horarios y conveniencia en lugar de necesidad. Las paredes del penthouse estaban decoradas con arte abstracto valorado en cientos de miles de dólares, pero los dibujos de Elena, hechos con crayones, estaban relegados al refrigerador en la cocina del personal, donde solo María los vería. Había fotos de la familia de La Vega en marcos de plata por toda la casa, retratos formales tomados por fotógrafos caros, pero ninguna incluía a María, a pesar de que ella aparecía en el fondo de la vida de Elena más consistentemente que cualquier otra persona. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando Ricardo jugaba golf en su exclusivo club campestre, María llevaba a Elena al bosque de Chapultepec. Daban de comer a los patos en el lago, se subían al carrusel y compartían conos de helado mientras se sentaban en bancas desgastadas por innumerables historias de la ciudad. Elena hacía preguntas inocentes que le partían el corazón a María. «¿Por qué papi no viene con nosotras?» Y «¿Siempre estarás aquí, María?». Estos momentos se sentían robados, preciosos más allá de cualquier salario, porque en ellos María podía amar sin permiso, sin los límites cuidadosos que normalmente restringían su afecto. Fue en el parque donde María notó por primera vez los cambios en Elena. La niña de 4 años que antes corría adelante con piernas regordetas, riéndose de las palomas y persiguiendo mariposas, comenzó a caminar más despacio, a cansarse más fácilmente, a apoyar la cabeza contra el hombro de María con un agotamiento que parecía demasiado pesado para un cuerpo tan pequeño. Su apetito, antes lo suficientemente robusto como para terminar platos enteros de sopa de estrellitas casera de María, se redujo a picotear la comida con poco interés. Lo más preocupante de todo, la legendaria charla de Elena, el flujo interminable de preguntas y observaciones que una vez llenó sus días, se volvió silenciosa, marcada por silencios cada vez más largos. María mencionó sus preocupaciones a Ricardo repetidamente, pero su respuesta
siempre era el mismo gesto despectivo. Los niños pasan por fases, decía, sin levantar la vista de su laptop. Probablemente solo esté cansada por todas las actividades que has estado haciendo con ella. Quizás deberías dejarla descansar más. Pero María sabía la diferencia entre la fatiga infantil ordinaria y algo más profundo, más preocupante. Había memorizado cada línea del rostro de Elena, cada cambio en su estado de ánimo, cada cambio sutil en su respiración mientras dormía. La enfermedad de Valeria le había enseñado a María a reconocer los susurros tempranos de la enfermedad, la forma en que el cuerpo de un niño comenzaba a conservar energía para batallas que aún no habían sido nombradas. Elena se estaba apagando, y nadie con el poder de ayudar parecía dispuesto a escuchar. La rutina matutina del penthouse continuó sin cambios, una sinfonía de privilegio orquestada por el personal que se movía como sombras a través de habitaciones que brillaban con limpieza, pero resonaban con vacío emocional. El desayuno de Ricardo se servía en porcelana fina que valía más por cubierto que el alquiler mensual de María, su café importado de haciendas en Jamaica y molido fresco cada mañana. Escaneaba el financiero mientras comía, pausando ocasionalmente para tomar notas sobre posibles oportunidades de inversión o para enviar correos electrónicos a sus asesores financieros sobre fluctuaciones del mercado que podrían afectar su diversa cartera. Elena se sentaba a la mesa del desayuno, empujando huevos revueltos alrededor de su plato con un tenedor que parecía demasiado pesado para sus pequeñas manos. Su conejo de peluche favorito, señor Bigotes, se sentaba junto a su silla, ya no el compañero constante que había sido, pero lo suficientemente cerca para brindarle consuelo cuando el mundo se sentía demasiado abrumador. María se sentaba cerca, oficialmente allí para ayudar con la comida de Elena, pero realmente sirviendo como un puente entre la necesidad de conexión de la niña y la indisponibilidad emocional de su padre. «Elena, cómete tu desayuno», decía Ricardo sin levantar la vista de su periódico, su tono con la autoridad automática de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. «María, asegúrate de que termine todo lo que tiene en su plato». Pero cuando Ricardo se iba a su oficina en el piso 42 de un rascacielos corporativo en Paseo de la Reforma, la fachada de Elena se desmoronaba. Se acurrucaba en el regazo de María, su pequeño cuerpo encajando perfectamente contra la mujer que la había sostenido a través de incontables tormentas, tanto literales como metafóricas. «Me duele la panza», susurraba. «Oh, estoy muy cansada, María». Y María le acariciaba el cabello con infinita ternura, tarareando las nanas en español que una vez habían confortado a su propia hija durante largas noches en un hospital que olía a antiséptico y sueños rotos. El penthouse tenía todos los lujos imaginables. Una sala de cine en casa con sillones de cuero reclinables que costaban más que los autos de algunas personas, una cava de vinos con clima controlado para preservar botellas valoradas en miles de dólares cada una, un baño principal con una bañera tallada en una sola pieza de piedra importada de Italia, pero carecía de la simple calidez de un hogar donde el amor se daba libremente y se recibía con gratitud. Elena creció rodeada de belleza, pero hambrienta de la conexión humana básica que ninguna cantidad de dinero podía comprar. María intentó llenar ese vacío con su presencia, su atención, su feroz protección. Creó tradiciones en los espacios que Ricardo ignoraba. Cuentos antes de dormir contados tanto en inglés como en español. Meriendas con los animales de peluche de Elena. Proyectos de arte que convertían la sala de juegos en una explosión de color y creatividad. Le enseñó a Elena palabras en español para objetos cotidianos. Cantó canciones transmitidas por su propia abuela. Compartió historias sobre su infancia en un pueblito en el Bajío, donde las familias se reunían en los portales para ver el sol ponerse sobre campos que se extendían hasta el horizonte. Pero incluso mientras María volcaba su amor en la vida de Elena, era muy consciente de su precaria posición. No estaba protegida por lazos familiares o de sangre. Su empleo podía ser rescindido por capricho de Ricardo, su presencia borrada tan fácilmente como eliminar un contacto de un teléfono. Vivía en constante tensión entre la profundidad de su amor por Elena y la superficialidad de su papel oficial, entre la familia que había creado en su corazón y la familia que firmaba sus cheques.
La primera grieta en este delicado equilibrio apareció un martes por la mañana de noviembre, cuando Elena se despertó con una fiebre que le hizo sonrojar las mejillas de un rojo brillante y sus ojos vidriosos por la confusión. María la encontró en la cama, temblando a pesar de las mantas de cachemira que la rodeaban como una nube, con el señor Bigotes agarrado con fuerza en sus brazos, como si el conejo de peluche pudiera de alguna manera anclarla a la seguridad. «Me duele la cabeza», susurró Elena, su voz pequeña y frágil, «y no puedo ver los números de mi reloj». El corazón de María se apretó con un miedo familiar. Había visto esto antes, en otra niña, en otra vida que se sentía a la vez distante e inmediata. Presionó la palma de su mano contra la frente de Elena, sintiendo el calor que irradiaba de su piel como una advertencia. Esta no era una fiebre común, no la simple enfermedad de la que los niños se libran después de un día de descanso y caldo de pollo. Esto era algo más profundo, más insidioso, algo que requería atención inmediata de personas con títulos médicos y equipos de diagnóstico. Llamó a la oficina de Ricardo de inmediato. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número que había memorizado hace años. Su asistente, una mujer seca llamada Margarita que trataba al personal doméstico como interrupciones inconvenientes, respondió al cuarto timbrazo. «El señor de la Vega está en una reunión», dijo Margarita sin preámbulo. «¿Puede esperar?» «Elena está enferma», dijo María, luchando por mantener la voz firme. «Tiene fiebre alta y está diciendo que no puede ver bien. Necesita ver a un médico de inmediato». Hubo una pausa, el sonido de papeles revolviéndose de fondo. «Le pasaré el mensaje», dijo Margarita finalmente. «Le devolverá la llamada cuando pueda». Pero Ricardo no devolvió la llamada durante 3 horas y cuando finalmente lo hizo, su respuesta fue predeciblemente despectiva. «Los niños tienen fiebre todo el tiempo», dijo con la voz distraída por lo que estuviera sucediendo en su oficina. «Dale un poco de paracetamol infantil y déjala descansar. Si no está mejor mañana, pensaremos en llamar al pediatra». «Señor de la Vega», dijo María eligiendo sus palabras con cuidado, «esta no es una fiebre normal. Está teniendo problemas con su visión y está inusualmente letárgica. Realmente creo que debería ser vista hoy». El tono de Ricardo se agudizó con irritación. «María, usted no es doctora. Está dejando que su imaginación se desborde. Elena estará bien. Solo controle su temperatura y llámeme si supera los 39 grados». Pero la temperatura de Elena subió constantemente durante todo el día, alcanzando los 39.7 grados por la noche, a pesar del antifebril que María le había dado cada 4 horas, según las indicaciones. La niña yacía inmóvil en su cama, ocasionalmente murmurando incoherentemente sobre mariposas y piezas de rompecabezas perdidas, su pequeño cuerpo luchando una batalla que María podía sentir, pero no nombrar. María montó guardia a su lado, enfriando su frente con paños húmedos, ajustando sus mantas y susurrando oraciones en español que se elevaban como humo hacia el cielo. Cuando Ricardo finalmente llegó a casa cerca de las 10 de la noche, sus zapatos de piel italiana golpeando el mármol con su autoridad habitual, María lo recibió en la puerta con desesperación apenas contenida en sus ojos. «Está peor», dijo sin preámbulo. «Su fiebre no cede y ha estado hablando de cosas que no tienen sentido. Sigue preguntando por personas que no están aquí. Por favor, necesitamos llevarla al hospital». Ricardo parecía molesto por la interrupción de su rutina nocturna. Su corbata estaba aflojada, su cabello, generalmente perfecto, ligeramente revuelto por un largo día de negociaciones de alto riesgo que habían agregado con éxito otros 2 millones a su cartera de inversiones. Acababa de cerrar un trato para adquirir una compañía tecnológica más pequeña, el tipo de victoria que típicamente lo energizaba, pero ahora se enfrentaba a la crisis doméstica que había esperado que se resolviera sin su intervención. «Déjame verla», dijo con un suspiro que sugería que estaba complaciendo a una empleada exagerada en lugar de responder a una preocupación genuina. Elena yacía en su cama como una flor marchita por una helada fuera de temporada, su cabello oscuro húmedo por la transpiración, su respiración superficial y rápida. El señor Bigotes había caído al suelo, olvidado en su delirio. Ricardo se quedó en el umbral por un momento, su expresión indescifrable mientras procesaba la visión de la obvia angustia de su hija. «Parece un poco acalorada», admitió a regañadientes, «pero los niños
son resistentes. Probablemente estará mucho mejor por la mañana. María sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Un sonido como de cristal rompiéndose a cámara lenta. «Señor de la Vega, por favor», dijo, su voz apenas un susurro. «Yo crié a mi propia hija. Sé cuando un niño está gravemente enfermo. Elena necesita atención médica ahora, no mañana por la mañana». Por un momento, la máscara de Ricardo se deslizó, revelando un destello de incertidumbre bajo su confianza habitual. Pero luego su teléfono vibró con un correo electrónico urgente de Tokio sobre las fluctuaciones del mercado, y el momento pasó. Su atención se dirigió automáticamente a la pantalla brillante, a los números que le importaban más que la niña febril en la habitación contigua. «Veremos cómo está por la mañana», dijo con firmeza. «A veces estas cosas solo tienen que seguir su curso natural». María lo vio alejarse, sus pasos resonando por el pasillo hacia su suite principal, con su cama tamaño king y sábanas de algodón egipcio que valían más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Regresó a la habitación de Elena y se acomodó en la silla que había acercado a la cama, preparándose para una larga noche de vigilancia. Si Ricardo no actuaba, ella se quedaría vigilando, lista para llamar a una ambulancia si la condición de Elena se deterioraba aún más. La respiración trabajosa de la niña llenó el silencio. Cada exhalación, un recordatorio de la impotencia de María en una casa donde su amor no tenía peso legal, donde sus 15 años de servicio dedicado significaban menos que una sola llamada telefónica al especialista adecuado. Esa noche se extendió interminablemente, medida en dosis de antifebril y paños fríos cambiados cada 20 minutos. María durmió a retazos en su silla, despertándose cada vez que Elena se movía o gemía dormida. Hacia el amanecer, cuando la primera luz pálida comenzó a filtrarse a través de las pesadas cortinas, la fiebre de Elena finalmente cedió. La crisis había pasado, al menos por ahora, pero algo fundamental había cambiado entre María y Ricardo. Ella había visto sus prioridades al descubierto, lo había visto elegir las obligaciones financieras sobre el bienestar de su hija, y el conocimiento se asentó pesadamente en su corazón como una piedra. El incidente se convirtió en una herida invisible, más en la colección de María. Un momento más en el que su experiencia y amor fueron desestimados por un hombre que medía todo en dólares, pero no entendía nada sobre la moneda del cuidado. Elena se recuperó durante los días siguientes, su fiebre dando paso a la salud resistente de la infancia, pero María no pudo sacudirse el recuerdo de la indiferencia de Ricardo, la forma casual en que había desestimado sus preocupaciones mientras su hija ardía de fiebre en su cama. Pasaron las semanas y la vida en el penthouse reanudó su pulida rutina. La inversión de Ricardo en criptomonedas había dado sus frutos generosamente, añadiendo otros 3 millones a su cartera casi de la noche a la mañana. Lo celebró comprando un nuevo reloj Rolex y mejorando su membresía de club campestre para incluir privilegios de golf adicionales. Mientras tanto, el apetito de Elena continuó disminuyendo. Sus niveles de energía cayeron y comenzó a experimentar mareos que la dejaban agarrada a la mano de María en busca de estabilidad. María documentó cada síntoma, cada cambio, llevando un registro cuidadoso en un pequeño cuaderno que escondía en su bolso. Investigó los síntomas de Elena en línea, utilizando las computadoras de la biblioteca pública durante sus raros descansos, y lo que encontró le heló la sangre. La combinación de síntomas, fatiga, disminución del apetito, fiebre ocasional, problemas de visión, apuntaba a posibilidades que nadie quería nombrar, enfermedades que requerían intervención inmediata de especialistas que podían costar más por consulta de lo que María ganaba en un mes. Pero Ricardo se mantuvo impasible ante sus intentos cada vez más desesperados de comunicar sus preocupaciones. «Está exagerando», dijo durante una conversación particularmente tensa. «Elena está bien. Solo está pasando por una fase. Los niños a menudo se vuelven más tranquilos a medida que maduran». El punto de quiebre llegó en una mañana gris de febrero, cuando María encontró a Elena colapsada en el piso del baño, demasiado débil para levantarse después de un mareo que había durado casi 5 minutos. Los labios de la niña estaban pálidos, su piel fría por la transpiración, su respiración superficial e irregular.
María la levantó con cuidado, sintiendo cuánto peso había perdido Elena, cuán frágil se había vuelto su pequeño cuerpo. «Vamos al hospital», dijo María, buscando su teléfono para llamar al 911. Pero Ricardo la interceptó con una orden tajante que la detuvo en seco. «Cuelgue el teléfono», dijo, su voz con la autoridad de un hombre acostumbrado al control absoluto. «Elena no irá a ningún hospital. Está demasiado cansada. Eso es todo. Usted le ha estado llenando la cabeza de preocupaciones, haciéndole creer que está más enferma de lo que está. Está creando problemas donde no existen». La acusación golpeó a María como un impacto físico. «Señor de la Vega, yo jamás...» «Lo ha hecho, y lo hace», interrumpió Ricardo, su rostro enrojecido por una ira que parecía desproporcionada al momento. «Usted la ha estado mimando, alentándola a ser débil, a buscar atención a través de la enfermedad. Es hora de algunos límites. Límites reales». María lo miró con incredulidad, el frágil cuerpo de Elena todavía acunado en sus brazos. «Se desmayó, señor de la Vega. No podía ponerse de pie. ¿Cómo es eso, buscar atención?» Pero Ricardo ya había tomado una decisión, influenciado quizás por el estrés de una reciente caída del mercado que había reducido temporalmente su patrimonio neto en varios millones, o tal vez por la presión de mantener su imagen como un hombre con control total de su imperio. Necesitaba a alguien a quien culpar por el caos que amenazaba su mundo perfectamente ordenado, y María, con sus preocupaciones silenciosas y persistente inquietud, era un blanco fácil. «Creo», dijo lentamente, cada palabra calculada para infligir el máximo daño, «que usted se ha involucrado demasiado emocionalmente con mi hija. Ya no está pensando con claridad sobre lo que es mejor para ella. Quizás es hora de que reconsideremos su posición en esta casa». La amenaza colgó en el aire como humo de una vela apagada, acre y asfixiante. María sintió que los pequeños brazos de Elena se apretaban alrededor de su cuello, la respuesta instintiva de la niña a la tensión que crepitaba entre los adultos. En ese momento, María entendió que su amor por Elena se había convertido en una carga, que su profundo cuidado estaba siendo usado como arma contra ella por un hombre que nunca había aprendido la diferencia entre proteger y controlar. La humillación fue rápida y pública. Ricardo convocó a una reunión de personal en la cocina esa misma tarde, reuniendo a la ama de llaves, el cocinero y al portero del edificio para presenciar lo que claramente pretendía ser una lección objetiva sobre límites profesionales. Elena, aún pálida e inestable, fue enviada a su habitación con instrucciones de descansar y dejar de preocuparse por enfermedades imaginarias. «Quiero que todos entiendan», comenzó Ricardo, su voz con el mismo tono autoritario que usaba en presentaciones de sala de juntas a posibles inversores, «que mantenemos ciertos estándares en esta casa, estándares profesionales. María ha olvidado su lugar, extralimitándose en formas que son inapropiadas y en última instancia perjudiciales para el desarrollo de mi hija». María se quedó paralizada junto a la isla de la cocina, con las manos fuertemente agarradas delante de ella para evitar que temblaran. La encimera de mármol estaba fría contra su cadera, su costosa superficie un claro recordatorio de la riqueza que la rodeaba, pero que nunca la protegería de momentos como este. Podía sentir la incomodidad de los otros miembros del personal, su cuidadosa negativa a mirarla a los ojos, mientras Ricardo desmantelaba su reputación con precisión quirúrgica. «Cuidar a un niño requiere objetividad», continuó, caminando detrás de la isla de la cocina como un fiscal presentando su caso. «La participación emocional nubla el juicio, crea drama innecesario y enseña a los niños a usar la enfermedad como manipulación. María ha demostrado que no puede mantener la distancia profesional requerida para este puesto». Las palabras cayeron como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida para herir. María pensó en las incontables noches que había pasado junto a la cama de Elena, no porque se le pagaran horas extras, sino porque el amor no exige menos. Pensó en los primeros pasos que había celebrado, las rodillas raspadas que había besado, los cuentos antes de dormir que había contado en 2 idiomas para honrar tanto la herencia de Elena como la suya propia. Todo estaba siendo reescrito como inapropiado, como extralimitación, como perjudicial para la niña que amaba más que a su propia vida. «Además», dijo Ricardo, su voz cada vez más fría con cada palabra, «creo que la constante preocupación y ansiedad de María se están transmitiendo a Elena,
creando síntomas psicosomáticos que son, en última instancia, más dañinos que cualquier supuesta enfermedad. Un niño al que se le dice constantemente que podría estar enfermo comenzará a creerlo, a manifestar síntomas que no tienen una base médica real. La acusación era tan injusta, tan completamente divorciada de la realidad, que María se sintió mareada por la injusticia. Ella nunca le había sugerido una enfermedad a Elena, nunca había plantado semillas de preocupación en la mente de la niña. En todo caso, había trabajado para normalizar los síntomas de Elena, para brindar consuelo y estabilidad, mientras intentaba discretamente abogar por la atención médica adecuada a través de los únicos canales disponibles para alguien en su posición. Con efecto inmediato, anunció Ricardo, sus palabras cayendo como una cuchilla de guillotina. Ya no se requerirán los servicios de María. Se ha involucrado demasiado personalmente para proporcionar el cuidado profesional que mi hija necesita. El silencio que siguió fue ensordecedor. María se quedó perfectamente inmóvil, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. 15 años de servicio dedicado, borrados en un solo momento de conveniente búsqueda de un chivo expiatorio. 15 años de amor, desestimados como cruce de límites poco profesional. La Elena que había criado desde la infancia, perdida para ella para siempre, porque se había atrevido a preocuparse demasiado, a amar con demasiada fiereza. Encontró su voz, aunque salió más pequeña de lo que había pretendido. ¿Cuándo quiere que me vaya? Hoy mismo, dijo Ricardo sin dudar. Margarita ha preparado su cheque final, incluyendo la indemnización. Sus pertenencias pueden ser empacadas y retiradas para esta tarde. María asintió una vez, su dignidad intacta a pesar de la devastación que se estrellaba sobre ella como olas contra la piedra. No le daría la satisfacción de las lágrimas. No rogaría por reconsideración o misericordia. Había aprendido hace mucho que la fuerza a veces requería silencio, que la gracia bajo presión era su propia forma de resistencia. Me gustaría despedirme de Elena, dijo en voz baja. La expresión de Ricardo se endureció. No creo que sea sensato. Una ruptura limpia es mejor para todos, especialmente para ella. Necesita entender que cuando alguien se va, realmente se ha ido. Las despedidas prolongadas solo hacen que la transición sea más difícil. La crueldad de esta negación final la hirió más profundamente que todas las demás. Amar a una niña durante 15 años y luego desaparecer sin explicación, sin el cierre que incluso los extraños se concedían, se sintió como una clase especial de tortura diseñada para la vulnerabilidad particular de aquellos que aman a los hijos de otras personas como propios. María empacó sus pocas pertenencias personales en 2 cajas de cartón que había recuperado de la sala de reciclaje del edificio. 15 años de su vida cabían fácilmente en esos modestos contenedores. Algunas mudas de ropa, artículos de tocador, la pequeña foto enmarcada de Valeria que estaba en su mesita de noche y la colección de dibujos de Elena que había guardado a lo largo de los años. Las obras de arte contaban la historia de una niña que crecía, figuras de palitos que se volvían gradualmente más sofisticadas, colores elegidos con creciente deliberación, mensajes escritos en cuidadosas letras mayúsculas. Te amo, María, y María es la mejor, y feliz cumpleaños a mi persona favorita. Mientras doblaba los dibujos de Elena entre hojas de papel de seda, sus manos finalmente comenzaron a temblar. Estos preciosos artefactos de su relación eran todo lo que tendría ahora. Recuerdos conservados en crayón y papel de construcción, prueba de que su amor había existido incluso si ya no era reconocido por el hombre que controlaba el mundo de Elena. El portero la ayudó a llevar las cajas escaleras abajo, su expresión comprensiva pero cuidadosamente neutral. Había trabajado en edificios de lujo el tiempo suficiente para comprender las reglas tácitas que gobernaban las relaciones entre el personal y los residentes. Las inversiones emocionales siempre eran arriesgadas cuando el cheque de pago dependía de mantener la distancia profesional. Había visto a otros trabajadores domésticos despedidos por razones similares, sus años de servicio borrados por inconvenientes momentáneos o desaires imaginarios. Mientras María esperaba el taxi que la llevaría de vuelta a Iztacalco, de vuelta a su pequeño departamento, que se sentiría increíblemente vacío después de 15 años de propósito, miró hacia las ventanas del penthouse por última vez. Podía ver el suave resplandor de la luz del dormitorio de Elena,
Podía imaginar a la niña probablemente preguntándose a dónde se había ido, por qué María no había venido a leerle un cuento antes de dormir o a traerle la taza de leche tibia que la ayudaba a dormir. El taxi se alejó de la acera justo cuando comenzaba a caer nieve, copos gordos que captaban las luces de la calle y se disolvían contra el parabrisas como lágrimas. María presionó su rostro contra la ventana, viendo cómo los elegantes edificios del Upper East Side daban paso al paisaje más diverso de Iztacalco, donde las tienditas de abarrotes de la esquina permanecían abiertas hasta tarde y los niños jugaban fútbol en lotes baldíos, y las familias se reunían en los portales para compartir chismes y sueños en una docena de idiomas diferentes. Su departamento en la avenida Insurgentes Sur se sintió increíblemente pequeño después de los vastos espacios del penthouse de La Vega, pero la recibió con la calidez auténtica que el mármol y el cristal nunca podrían proporcionar. Las paredes estaban pintadas de un alegre amarillo que ella misma había elegido, decoradas con fotografías de Valeria y tarjetas de agradecimiento de familias anteriores que habían valorado su servicio. Su pequeña cocina olía a comino y ajo del restaurante dominicano de abajo, aromas familiares que le recordaban su hogar y su comunidad y el simple placer de pertenecer a un lugar sin condiciones. Esa primera noche de desempleo, María se sentó en la mesa de su cocina con una taza de café que se había enfriado hace horas, mirando los dibujos de Elena esparcidos sobre la superficie desgastada de formica como un mapa del amor recordado. Cada imagen contaba una historia: la mariposa morada que Elena había dibujado después de su día en el bosque de Chapultepec, la casa torcida con humo saliendo de su chimenea, el retrato familiar que incluía a María junto a Elena y el señor Bigotes, los tres sonriendo bajo un sol amarillo con rayos que se extendían hasta los bordes del papel de construcción. Se permitió llorar entonces, finalmente liberando el dolor y la rabia y el desconcierto que había mantenido a raya durante esos momentos humillantes finales en la cocina de Ricardo. Sus lágrimas cayeron sobre las obras de arte de Elena y rápidamente las secó con un pañuelo, temerosa de dañar la preciosa evidencia de su vínculo. Estos dibujos eran todo lo que le quedaba de la niña que había llamado su nombre en la oscuridad, que había buscado su consuelo antes que nadie, que la había amado con la ferocidad sin complicaciones que solo poseen los niños. El sueño llegó en fragmentos esa noche, interrumpido por sueños de Elena llamando su nombre desde habitaciones que se volvían más distantes con cada repetición. María se despertaba sobresaltada, su corazón latiendo con la urgencia fantasma de un niño que lloraba y necesitaba consuelo, solo para recordar que Elena ya no era su responsabilidad, ya no estaba al alcance de su protección. El silencio de su departamento resonó con ausencia, con el vacío repentino creado por la pérdida del propósito que había estructurado sus días durante 15 años. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la perfección de mármol del penthouse de La Vega, Elena se despertó de un sueño inquieto y se dirigió descalza a la cocina, buscando a la mujer que nunca había faltado a un saludo matutino en toda su vida recordada. La cocina estaba impecable y vacía, sus superficies de granito reflejando la fría luz de la mañana que se filtraba a través de ventanas que nunca habían conocido el toque de huellas dactilares o el caos de la vida real. «¿Dónde está María?», le preguntó Elena a la ama de llaves que preparaba su desayuno con impersonalidad eficiente. «Ella ya no trabaja aquí», fue la cuidadosa respuesta. «Tu padre ha hecho otros arreglos para tu cuidado». El pequeño rostro de Elena se arrugó con confusión y pérdida, pero no había nadie que la consolara, ni una mano suave que le acariciara el cabello, ni una voz paciente que le explicara por qué la presencia más constante en su vida simplemente había desaparecido de la noche a la mañana. Picoteó sus huevos sin entusiasmo, su apetito desapareciendo junto con la mujer que había hecho que el desayuno se sintiera como amor en lugar de obligación. Las siguientes semanas transcurrieron en una neblina de entrevistas con posibles niñeras de reemplazo, un desfile de mujeres perfectamente calificadas que poseían credenciales impresionantes, pero carecían de la cualidad indefinible que había hecho a María irreemplazable. Ricardo abordó el proceso de contratación como cualquier otra decisión de negocios, creando hojas de cálculo para comparar los niveles educativos de las candidatas,
la experiencia con familias ricas y los requisitos salariales. Parecía confiado en que la partida de María resultaría, en última instancia, beneficiosa, que Elena se ajustaría rápidamente a un acuerdo más profesional, no cargado por un apego emocional excesivo. Pero Elena no se ajustó. En todo caso, su condición empeoró en ausencia de María, su apetito desapareció por completo, sus niveles de energía cayeron hasta el punto en que apenas podía completar actividades simples sin agotarse. Los mareos aumentaron en frecuencia e intensidad, a veces dejándola inconsciente durante varios minutos aterradores. Lo más alarmante de todo, comenzó a experimentar episodios en los que su habla se volvía confusa, como si su cerebro estuviera luchando por conectar pensamientos con palabras. Ricardo, absorto en la gestión de una cartera que se había vuelto cada vez más volátil debido a la inestabilidad del mercado global, atribuyó el declive de Elena al período de ajuste natural que seguía a cualquier cambio importante en la rutina. Sus inversiones en criptomonedas por sí solas requerían un monitoreo constante. Sus valores fluctuaban salvajemente en función de anuncios regulatorios y tendencias de redes sociales que podían sumar o restar millones de su patrimonio neto en cuestión de horas. Se dijo a sí mismo que los síntomas de Elena eran temporales, respuestas psicológicas a la partida de María que se resolverían una vez que ella aceptara la nueva normalidad. Pero las nuevas niñeras, a pesar de sus calificaciones profesionales, comenzaron a expresar preocupaciones que se hacían eco de las advertencias anteriores de María con creciente urgencia. La tercera mujer que contrató, una exenfermera pediátrica llamada Jennifer, duró solo 2 semanas antes de solicitar una reunión privada que Ricardo no pudo ignorar. «Señor de la Vega», dijo Jennifer, su voz firme, pero su expresión grave, «necesito hablar con usted sobre la salud de Elena. Tengo 30 años de experiencia trabajando con niños y estoy profundamente preocupada por varios síntomas que está mostrando. Necesita ver a un pediatra de inmediato y posiblemente a un especialista». Ricardo sintió un familiar destello de irritación ante lo que percibía como otro ejemplo de sobrereacción femenina a desarrollos normales de la infancia. «¿Qué está sugiriendo exactamente?» «Señor, Elena ha perdido 5 kilos en las 6 semanas desde que comencé a trabajar aquí. Está experimentando fatiga severa, mareos frecuentes que a veces resultan en breves pérdidas de conciencia y episodios de confusión que sugieren una posible afectación neurológica. Estos síntomas, tomados en conjunto, podrían indicar una condición subyacente grave que requiere evaluación médica inmediata». Las palabras colgaron en el aire como humo acre, imposibles de ignorar ahora que habían sido dichas por alguien con formación médica y credibilidad profesional. Ricardo se encontró recordando las preocupaciones anteriores de María, la expresión de preocupación que había cruzado su rostro cada vez que Elena mostraba fatiga inusual, la forma suave en que había tratado de abogar por la atención médica que él había desestimado como drama innecesario. Por primera vez en meses, realmente miró a su hija, no la mirada rápida que solía dedicar entre llamadas telefónicas y correos electrónicos, sino un examen sostenido de la niña que de alguna manera se había desvanecido mientras él no prestaba atención. Elena se sentó a la mesa del desayuno, empujando huevos revueltos alrededor de su plato con un tenedor que parecía demasiado pesado para sus brazos delgados. Sus mejillas, antes redondeadas con la saludable plenitud infantil, se habían hundido, su piel pálida excepto por los círculos oscuros que sombreaban sus ojos. Se movía con la cuidadosa deliberación de alguien mucho mayor, como si cada gesto requiriera un esfuerzo y una planificación conscientes. «¿Cuándo perdió tanto peso?», preguntó, aunque la respuesta se sentía peligrosa, cargada de implicaciones que no estaba dispuesto a enfrentar. Según las notas de la niñera anterior, la pérdida de peso ha sido gradual pero constante durante varios meses. Se ha acelerado significativamente en las últimas semanas, posiblemente debido al aumento del estrés por los cambios de personal, pero el patrón subyacente se estableció mucho antes de que yo llegara. Las notas de María. Ricardo sintió que algo frío se instalaba en su estómago al darse cuenta de que María había estado documentando la condición de Elena con el cuidado metódico de alguien que entendía que el amor a veces requería evidencia, que la defensa significaba construir un caso con hechos en lugar de solo intuición.
La mujer que había desestimado como demasiado emocional había estado manteniendo registros médicos que demostraban un nivel de competencia profesional que él se había negado a reconocer. «Programe una cita con el doctor Peterson», dijo finalmente, nombrando al pediatra que no había consultado en más de 2 años. «Hagámosle a Elena un chequeo completo solo para ser exhaustivos». Pero el doctor Peterson, después de examinar a Elena con creciente preocupación, los remitió de inmediato a la doctora Raquel Martínez, una hematóloga oncóloga pediátrica en el Hospital Ángeles, cuya reputación imponía tanto respeto como miedo entre los padres que se encontraban navegando de repente por el vocabulario especializado de la enfermedad infantil. La sala de espera de la doctora Martínez estaba decorada con murales alegres y llena de juguetes, pero el propósito subyacente era inconfundible. Aquí era donde venían las familias cuando la atención pediátrica ordinaria era insuficiente, cuando algo grave estaba robando la infancia, un síntoma a la vez. Elena se aferró a la mano de Ricardo durante el examen, sus pequeños dedos fríos a pesar de la cálida habitación, sus ojos muy abiertos con el tipo de miedo que los niños absorben de la ansiedad adulta, incluso cuando no entienden su origen. La doctora Martínez llevó a cabo su evaluación con suave minuciosidad, haciendo preguntas sobre la historia médica de Elena, los antecedentes de salud de su familia y el cronograma de sus síntomas, que Ricardo se encontró incapaz de responder con precisión. «¿Cuándo notó la fatiga por primera vez?», preguntó la doctora Martínez, con su bolígrafo listo sobre la ficha de Elena. «No estoy seguro exactamente», admitió Ricardo, sintiéndose tonto e inadecuadamente preparado. «La niñera mencionó algunas preocupaciones hace unos meses, pero no pensé que fueran significativas. ¿Qué hay de la pérdida de peso? ¿Ha sido gradual o repentina?». Una vez más, Ricardo se encontró sin el conocimiento detallado que un padre debería poseer, las observaciones diarias que habrían sido una segunda naturaleza para alguien que compartía comidas con Elena, que la ayudaba a vestirse cada mañana, que notaba cuando la ropa comenzaba a quedarle suelta o el apetito desaparecía. María habría podido responder a estas preguntas con la precisión de una profesional médica. Podría haber proporcionado fechas e incidentes específicos y documentación cuidadosa de cada cambio sutil. Las pruebas preliminares, análisis de sangre, panel metabólico completo, estudios de imágenes, revelaron anomalías que requerían investigación adicional. La doctora Martínez habló en el lenguaje cuidadoso de los profesionales médicos que han aprendido a comunicar posibilidades devastadoras sin destruir la esperanza, pero su significado fue lo suficientemente claro. La condición de Elena era grave, compleja, y se había estado desarrollando durante meses, mientras los adultos responsables de su cuidado miraban hacia otro lado. «Quiero hacer algunas pruebas adicionales», explicó la doctora Martínez suavemente. «Necesitamos descartar varias posibilidades antes de que podamos determinar el mejor curso de tratamiento. Mientras tanto, Elena necesitará un monitoreo muy cuidadoso, apoyo médico constante y un entorno que minimice el estrés y maximice la seguridad emocional». Seguridad emocional. La frase resonó en la mente de Ricardo mientras llevaba a Elena a casa a través del tráfico de la Ciudad de México, que se movía con su habitual urgencia indiferente. Pensó en la presencia constante de María, su comprensión intuitiva de las necesidades de Elena, su capacidad para brindar consuelo durante momentos aterradores, cuando la incertidumbre médica se cernía. Él había desestimado sus preocupaciones como sobrereacción emocional, pero ahora se preguntó si su amor había sido la única evaluación clara de la condición de Elena, su preocupación la única respuesta apropiada a los síntomas que los profesionales médicos estaban tomando muy en serio. Esa noche, después de que Elena cayera en el sueño agotado que se había convertido en su estado normal, Ricardo se sentó en su oficina en casa rodeado de los monitores y documentos que típicamente demandaban toda su atención. El mercado de valores había cerrado con una caída significativa, los valores de las criptomonedas fluctuaban salvajemente y sus asesores financieros enviaban recomendaciones urgentes sobre ajustes de cartera que podrían proteger su riqueza de la volatilidad continua. Pero por primera vez en años, los números se sentían abstractos e intrascendentes, meros símbolos en pantallas
que no tenían poder para abordar la única crisis que realmente importaba. Se encontró pensando en el pequeño cuaderno de María, el cuidadoso registro que él había interpretado como atención obsesiva a detalles menores. Ahora entendía que ella había estado construyendo una historia médica, documentando síntomas con la minuciosidad de alguien que entendía que la atención médica requería evidencia, que la defensa significaba preparación, que el amor a veces se expresaba a través de una atención meticulosa a los cambios que otros podrían desestimar como insignificantes. La comprensión lo golpeó como un impacto físico. María había tenido razón en todo. Sus preocupaciones habían sido justificadas, sus observaciones precisas, su defensa apropiada y necesaria. Ella había intentado proteger a Elena a través de los únicos medios disponibles para alguien sin autoridad legal o estatus familiar, y él la había castigado por preocuparse demasiado. La había acusado de crear problemas que eran terriblemente reales y potencialmente mortales. La mañana siguiente trajo resultados de pruebas que confirmaron las peores sospechas de la doctora Martínez. A Elena se le diagnosticó una forma rara de leucemia infantil, una condición agresiva que había estado progresando silenciosamente durante meses, mientras Ricardo desestimaba los síntomas como comportamiento de búsqueda de atención o fases normales del desarrollo. El diagnóstico vino con protocolos de tratamiento que requerirían hospitalización inmediata, regímenes de quimioterapia que devastarían el pequeño cuerpo de Elena al servicio de salvar su vida, y un pronóstico que dependía en gran medida de cuánto daño había causado ya la enfermedad durante los meses en que pasó desapercibida y sin tratamiento. La doctora Martínez dio la noticia con compasión profesional, describiendo las opciones de tratamiento y las estadísticas de supervivencia con la suave franqueza que las familias que enfrentan el cáncer infantil deben aprender a navegar. Pero un comentario golpeó a Ricardo con particular fuerza. La detección y el tratamiento tempranos mejoran significativamente los resultados con esta afección. Cada mes de retraso puede tener graves consecuencias para el pronóstico a largo plazo. Cada mes de retraso. Las palabras resonaron en la conciencia de Ricardo mientras intentaba procesar información sobre blastos y protocolos de tratamiento y la UCIP, donde Elena pasaría las próximas semanas luchando por su vida. María había estado dando la alarma durante meses, rogando por atención médica que podría haber marcado la diferencia entre un tratamiento manejable y la crisis que ahora enfrentaban. Su amor había sido clarividente, su preocupación profética, su defensa el tipo de protección feroz que los niños requerían, pero rara vez recibían de adultos que priorizaban la conveniencia sobre la vigilancia. La primera noche de Elena en el hospital fue un caleidoscopio de monitores y líneas intravenosas y profesionales médicos que se movían con tranquila urgencia a través de procedimientos que se volverían rutina durante los próximos meses. Parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, su cabello oscuro en contraste con las almohadas blancas, su mano conectada a tubos que transportaban medicamentos diseñados para matar la enfermedad que intentaba robar su infancia. Ricardo se sentó junto a su cama en una silla que se convertiría en su segundo hogar, finalmente entendiendo la vigilia que María había mantenido noche tras noche cuando la fiebre de Elena subía o su respiración se volvía trabajosa. «Quiero a María», susurró Elena durante uno de sus pocos momentos conscientes esa primera noche, su voz apenas audible por el suave pitido de los monitores que rastreaban sus signos vitales. «¿Por qué no está María aquí?». La pregunta atravesó el corazón de Ricardo con precisión quirúrgica. ¿Cómo podía explicar que María no estaba allí? Porque él la había despedido por amar demasiado a Elena, por preocuparse por síntomas que resultaron ser advertencias tempranas de una enfermedad potencialmente mortal. ¿Cómo podía admitir que su orgullo y prejuicio le habían costado a Elena el consuelo de la única persona que habría abogado por ella sin dudarlo, que habría luchado contra el sistema médico y las compañías de seguros y cualquier otra persona que intentara minimizar su condición? «María tuvo que irse», dijo finalmente, la insuficiencia de la explicación colgando entre ellos como incienso de un funeral. «Pero estoy aquí ahora, cariño. No me iré a ninguna parte». Pero estar presente no era lo mismo que brindar consuelo, y Ricardo descubrió que sus 15 años de ausencia emocional
no podían remediarse aumentando repentinamente su proximidad física. Elena lloró por María durante los procedimientos médicos. La buscó durante momentos de confusión causados por los medicamentos. Pidió las nanas en español que habían aliviado incontables otras noches cuando el sueño se sentía imposible. Ricardo intentó llenar ese vacío, pero carecía de la comprensión intuitiva de las necesidades de Elena que María había desarrollado a través de años de atención paciente, la suave confianza que provenía de amar sin condiciones ni limitaciones. La quimioterapia comenzó 3 días después del ingreso de Elena, un proceso que requirió una cuidadosa coordinación entre especialistas en oncología, personal de enfermería y terapeutas de vida infantil que ayudaron a los jóvenes pacientes a navegar por el complejo trauma de luchar contra la enfermedad a través de tratamientos que se sentían peor que la enfermedad misma. Ricardo aprendió un nuevo vocabulario de términos médicos, blastos y recuentos de neutrófilos y mucositis, y las 100 otras palabras que describían lo que le estaba sucediendo al cuerpo de su hija, mientras la medicina libraba una guerra contra el cáncer, con armas que no podían distinguir perfectamente entre amigo y enemigo. El cabello de Elena comenzó a caerse durante la segunda semana de tratamiento, desprendiéndose en suaves puñados que las enfermeras recogían con naturalidad y eliminaban como si la infancia no estuviera siendo desmantelada sistemáticamente, hebra por hebra. Ricardo vio a su hija transformarse de una niña pequeña vibrante a una paciente pálida y calva cuyos días se estructuraban en torno a horarios de medicación y extracciones de sangre y la cuidadosa monitorización de síntomas que podían indicar complicaciones que requerían intervención inmediata. Fue durante la tercera semana de la hospitalización de Elena que Ricardo finalmente se admitió a sí mismo lo que había sabido desde el momento en que la doctora Martínez entregó su diagnóstico. Necesitaba encontrar a María, no solo porque Elena seguía preguntando por ella, aunque eso era lo suficientemente desgarrador. Necesitaba a María, porque ella era la única persona que realmente entendía las necesidades de su hija, que poseía el profundo conocimiento de la personalidad y las preferencias de Elena que podría ayudar a navegar por los meses de tratamiento que se avecinaban. Más que eso, necesitaba disculparse por la devastadora injusticia que había cometido cuando desestimó sus preocupaciones y la despidió por amar a Elena con la feroz protección que la situación realmente había requerido. Encontrar a María resultó más difícil de lo que había anticipado. Sus intentos de contactarla a través de la agencia de empleo que originalmente la había colocado solo arrojaron un cortés mensaje de que la información de contacto de los exempleados era confidencial. El portero de su edificio recordó que ella había mencionado vivir en Iztacalco, pero Iztacalco era enorme, un barrio extenso que podía esconder a una mujer tranquila entre casi 3 millones de residentes. Ricardo contrató a un investigador privado, un profesional discreto, que se especializaba en localizar a trabajadores domésticos que habían dejado su empleo bajo diversas circunstancias. La búsqueda tomó 2 semanas y costó más que el salario anual de María, pero finalmente arrojó una dirección en la avenida Insurgentes Sur, en un vecindario que Ricardo nunca había visitado, a pesar de vivir en la Ciudad de México durante la mayor parte de su vida adulta. El edificio de apartamentos de María era una modesta estructura de 4 pisos, encajada entre un restaurante dominicano y una lavandería, con su fachada decorada con escaleras de incendio y jardineras que resplandecían con flores cuidadas por residentes que entendían que la belleza no requería materiales caros, solo atención cuidadosa y amor. El vecindario zumbaba de vida, niños jugando fútbol en la calle, mientras sus madres vigilaban desde las banquetas, ancianos reunidos alrededor de mesas plegables para partidas de dominó que parecían no tener principio ni fin, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y verduras de carritos decorados con carteles pintados a mano, en español e inglés. Ricardo se sintió como un intruso mientras subía las estrechas escaleras hasta el apartamento de María, en el 3er piso. Su costoso traje y su obvia riqueza lo marcaban como un extraño en una comunidad que había aprendido a desconfiar de las personas cuya presencia generalmente significaba malas noticias, amenazas de la autoridad, violaciones de códigos, aumentos de renta
o desalojos. El pasillo olía a comino y ajo, y otras especias que contaban historias de países de origen y recetas familiares transmitidas a través de generaciones de mujeres que hacían magia en cocinas pequeñas con recursos limitados. Llamó suavemente al apartamento 3B. Su corazón latía con una mezcla de vergüenza y esperanza desesperada. Se acercaron pasos desde el otro lado de la puerta, seguidos por el sonido de varias cerraduras siendo abiertas, las cuidadosas medidas de seguridad de personas que habían aprendido que la seguridad requería vigilancia y preparación. La puerta se abrió para revelar a María, aunque se veía más pequeña de lo que recordaba, su rostro marcado por líneas de preocupación que no habían estado allí durante sus años de empleo en su casa. Llevaba un simple vestido de casa y pantuflas, su cabello canoso recogido en el moño pulcro que había mantenido a lo largo de sus años de servicio, pero sus ojos contenían una cautela que no existía cuando se movía por su cocina con tranquila confianza y gracia. «Señor de la Vega», dijo su voz cuidadosamente neutral, «¿cómo me encontró?» «Contraté a alguien», admitió, de repente avergonzado por la invasión de privacidad que la búsqueda había requerido. «María, necesito hablar con usted». «Sobre Elena». Vio su rostro cambiar al mencionar el nombre de Elena, la preocupación, el amor y el miedo parpadeando en sus facciones como nubes que corren por el sol. «¿Ella está bien? ¿Qué pasa?» «Está enferma», dijo Ricardo simplemente. «Muy enferma. Está en el hospital y no deja de preguntar por usted. Los doctores dicen que tiene leucemia, que probablemente la ha tenido durante meses. Dicen que la detección temprana podría haber marcado una diferencia en sus opciones de tratamiento». La mano de María voló a su pecho. Su rostro palideció mientras procesaba la información que confirmaba sus peores temores. Todos esos meses de síntomas sutiles, de documentación cuidadosa, de intentos suaves de abogar por atención médica, todo había estado conduciendo a este momento en que su ansiedad impulsada por el amor era reivindicada por un diagnóstico que nadie quería escuchar. «María», continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente, «usted tenía razón en todo. Cada síntoma que notó, cada preocupación que planteó, cada vez que me pidió que la llevara a un médico, usted estaba tratando de salvar su vida, y yo fui demasiado orgulloso, terco y ciego para escuchar. La despedí por preocuparse demasiado por mi hija, y ahora ella está luchando por su vida, mientras pregunta por la única persona que realmente prestó atención a lo que le estaba sucediendo a su cuerpo». Las lágrimas corrían por el rostro de María ahora, pero no hizo ningún intento de secarlas. «¿Dónde está? ¿En qué hospital?» «Hospital Ángeles. Ha estado allí durante 3 semanas, y los tratamientos son muy duros. Ha perdido todo su cabello. Está débil la mayor parte del tiempo, y llora por usted todas las noches. Las enfermeras son maravillosas, y estoy tratando de estar allí tanto como puedo, pero no sé cómo consolarla de la manera en que usted siempre lo hizo. No conozco las canciones que le gustan, ni cómo hacerla reír cuando está asustada. Me di cuenta de que usted fue más madre para ella de lo que yo fui padre jamás». La admisión colgó entre ellos como un puente que abarcaba 15 años de malentendidos y desequilibrios de poder y la cuidadosa distancia que la riqueza imponía a las relaciones que deberían haberse construido sobre el respeto mutuo y el reconocimiento de la humanidad compartida. María miró a este hombre que había controlado su sustento durante tantos años, que había desestimado su experiencia y la había despedido por amar a su hija, y no vio a un empleador arrogante, sino a un padre destrozado que finalmente comprendía la magnitud de sus fracasos. «Voy con usted», dijo simplemente, ya moviéndose hacia su dormitorio para recoger sus cosas. «Elena me necesita». El viaje al Hospital Ángeles fue en su mayoría silencioso. Ricardo sorteando el tráfico de la Ciudad de México, mientras María se sentaba en el asiento del pasajero de su Mercedes, sus manos curtidas cuidadosamente dobladas en su regazo. Se había puesto su mejor vestido, una simple prenda azul marino que reservaba para la iglesia y ocasiones especiales, y había traído una pequeña bolsa que contenía el libro favorito de Elena, un animal de peluche que había comprado meses atrás, pero nunca le había dado, y los dibujos que Elena había hecho para ella a lo largo de los años, obras de arte que relataban su relación y podrían brindar consuelo
durante los largos días de tratamiento que se avecinaban. Mientras se acercaban al hospital, María hizo las preguntas que haría una madre. ¿Cómo está comiendo? ¿Puede mantener la comida durante los tratamientos? ¿Están manejando su dolor adecuadamente? ¿Tiene una especialista en vida infantil ayudándola a entender lo que está sucediendo? Ricardo se encontró incapaz de responder a la mayoría de sus preguntas con la especificidad que merecían. A pesar de pasar horas cada día junto a la cama de Elena, carecía del conocimiento detallado de su condición que María habría poseído naturalmente, la comprensión intuitiva de sus necesidades que provenía de años de anteponer su bienestar a cualquier otra consideración. El piso de oncología pediátrica del Hospital Ángeles estaba diseñado para brindar comodidad y normalidad dentro de la dura realidad del tratamiento del cáncer infantil. Las paredes estaban pintadas en colores alegres y decoradas con obras de arte creadas por antiguos pacientes, y el personal de enfermería se movía con la combinación especial de competencia profesional y calidez emocional que las familias en crisis requerían. Pero debajo de las decoraciones superficiales, seguía siendo inconfundiblemente un lugar donde los niños libraban batallas que ningún niño debería enfrentar, donde las familias aprendían nuevos vocabularios de esperanza y miedo que moldearían sus vidas para siempre. La habitación de Elena era una maravilla de tecnología médica, llena de monitores y soportes de intravenosa y equipos que rastreaban cada aspecto de su condición con precisión digital. Pero en el centro de toda esta maquinaria había una niña pequeña y calva que parecía perdida a pesar de estar rodeada de todo lo que la medicina moderna podía proporcionar. Sus ojos estaban cerrados cuando entraron, su respiración regular, pero superficial, su pequeña mano descansando sobre la manta del hospital que cubría su cuerpo disminuido. «Elena», susurró Ricardo sin querer despertarla, pero necesitando que supiera que había traído a la persona que había estado pidiendo todos los días desde su ingreso. Los ojos de Elena se abrieron lentamente, desenfocados al principio por los medicamentos que mantenían su dolor manejable, pero gradualmente se agudizaron mientras procesaba la voz familiar. Cuando vio a María parada junto a su padre, todo su rostro se transformó con una alegría tan pura y abrumadora que ambos adultos comenzaron a llorar simultáneamente. María. La voz de Elena estaba ronca por los tratamientos, pero transmitía todo el amor, el alivio y la felicidad desesperada de una niña que había estado llamando a su madre y finalmente había sido escuchada. «Sabía que vendrías. Sabía que no me dejarías». María se acercó a la cama de Elena con la gracia experta de alguien que había pasado años navegando alrededor de niños dormidos. Sus manos inmediatamente encontraron el rostro de Elena, acariciando sus mejillas con infinita ternura, mientras sus lágrimas caían sobre la manta del hospital. «Mi amor», susurró en español, usando el cariño que Ricardo nunca había escuchado antes, pero que claramente tenía un significado especial para ambas. «Lamento tanto no haber venido antes. Lamento tanto que hayas estado asustada sin mí». Elena intentó sentarse, buscando a María con brazos que temblaban por la debilidad, pero que eran feroces con determinación. «Los doctores son muy amables, y papi se queda conmigo todas las noches, pero te extrañé muchísimo. Extrañé tus canciones y tus cuentos, y la forma en que haces que todo se sienta seguro». María acunó a Elena en sus brazos, con tanto cuidado como si estuviera hecha de cristal hilado, consciente de las líneas intravenosas y los cables de monitoreo que la conectaban a las máquinas que rastreaban sus signos vitales. El reencuentro fue silencioso y completo, el amor fluyendo entre ellas, con la natural facilidad que siempre había caracterizado su relación. Elena se acurrucó contra el pecho de María con una satisfacción que hablaba más fuerte que cualquier evaluación médica sobre qué tipo de sanación no estaba disponible en frascos de medicamentos recetados o protocolos de tratamiento. Desde su posición al lado de la cama del hospital, Ricardo observó este momento de pura conexión y comprendió finalmente lo que había sido demasiado ciego para ver durante todos los años en que María se había movido por su casa como un ángel guardián. No era solo una empleada que casualmente se preocupaba por su hija, era la segunda madre de Elena, la mujer que la había criado con actos diarios de amor, sacrificio y paciencia que ningún salario podía compensar adecuadamente. Su vínculo no era una relación profesional
que se había vuelto inapropiadamente personal. Era un lazo familiar que trascendía las conexiones biológicas y la documentación legal, el tipo de amor que los niños necesitaban para prosperar y que ninguna cantidad de dinero podía comprar o reemplazar. La oncóloga de Elena, la doctora Martínez, se detuvo durante la ronda vespertina e inmediatamente se sorprendió por el cambio en su paciente. Elena estaba más alerta de lo que había estado desde que comenzó el tratamiento, más receptiva a las preguntas y más comprometida con su entorno. Lo más importante, estaba comiendo, realmente consumiendo la comida del hospital que había estado revolviendo en su plato durante semanas, animada por la suave persuasión de María y la simple comodidad de tener a alguien presente que entendía sus preferencias y podía hacer que incluso las comidas institucionales se sintieran como expresiones de amor. «Usted debe ser María», dijo la doctora Martínez, extendiendo su mano a la mujer cuyo nombre había aparecido en los archivos médicos de Elena como la persona que más deseaba ver. «Elena ha estado preguntando por usted todos los días. Creo que tenerla aquí va a marcar una diferencia significativa en su respuesta al tratamiento». Durante las semanas siguientes, María esencialmente se mudó a la habitación del hospital de Elena, durmiendo en el sillón reclinable al lado de la cama y manteniendo la vigilancia las 24 horas del día que les resulta natural a las madres que enfrentan la mortalidad de sus hijos. Aprendió a navegar por el complejo horario de tratamientos y medicamentos, a reconocer las señales sutiles que indicaban que Elena estaba teniendo un buen día o luchando con los efectos secundarios, a proporcionar el tipo de consuelo que no se podía recetar, pero que, sin embargo, era esencial para la curación. Ricardo se maravilló de la competencia intuitiva de María, la forma en que parecía saber exactamente lo que Elena necesitaba antes de que la niña pudiera articularlo ella misma. Cuando las náuseas de la quimioterapia hacían que comer fuera imposible, María preparaba té de jengibre casero que de alguna manera se quedaba dentro cuando ninguna otra cosa lo hacía. Cuando el insomnio de los esteroides hacía que el sueño fuera esquivo, María cantaba las nanas en español que habían aliviado incontables otras noches inquietas, su voz suave e hipnótica en la tenue habitación del hospital. Cuando el miedo hacía que Elena se sintiera ansiosa por los próximos procedimientos, María contaba historias que transformaban los tratamientos médicos en aventuras donde princesas valientes luchaban contra enfermedades de dragones con la ayuda de pociones mágicas administradas por sanadores sabios. Pero quizás lo más importante es que María sirvió como la defensora de Elena dentro del sistema médico, haciendo las preguntas detalladas que Ricardo no había sabido hacer, notando cambios en la condición de Elena que podrían haber pasado desapercibidos y asegurando que su voz fuera escuchada cuando se tomaban decisiones de tratamiento. Mantuvo un cuaderno detallado, similar al que había guardado durante la enfermedad de Elena en casa, documentando síntomas y respuestas a los medicamentos con el cuidado meticuloso que los proveedores de atención médica habían aprendido a valorar de los miembros de la familia que realmente estaban prestando atención. La quimioterapia fue brutal, como siempre lo era, atacando el cáncer de Elena con armas que no podían distinguir entre células malignas y tejido sano. Elena perdió peso que no podía permitirse perder, desarrolló llagas en la boca que hacían que comer fuera doloroso y experimentó una fatiga tan profunda que algunos días apenas tenía energía para abrir los ojos. Pero a pesar de todo, María se mantuvo constante, una presencia firme que ancló a Elena a la esperanza y la curación y la certeza absoluta de que era amada sin medida. Ricardo se encontró aprendiendo a ser padre, observando a María ejercer de madre de su hija durante la experiencia más desafiante de sus vidas. Observó su paciencia durante los peores momentos de Elena, su capacidad para mantener la calma cuando las crisis médicas exigían decisiones rápidas, su habilidad para abogar firme, pero respetuosamente por las necesidades de Elena cuando los proveedores de atención médica parecían apurados o desatentos. Más que nada, aprendió que la paternidad efectiva requería un nivel de desinterés que nunca había logrado, una voluntad de anteponer constantemente el bienestar de otra persona a su propia comodidad, conveniencia o preferencias. 3 meses después del tratamiento de Elena, su oncóloga dio una noticia que se sintió como el amanecer
después de la noche más larga en la historia humana. Elena estaba respondiendo bien a la quimioterapia. Sus recuentos de blastos habían disminuido drásticamente, y los indicadores preliminares sugerían que estaba logrando el tipo de remisión que ofrecía una esperanza genuina de supervivencia a largo plazo. El camino por delante seguiría siendo desafiante, requiriendo meses más de tratamiento y monitoreo cuidadoso, pero el pronóstico había pasado de incierto a cautelosamente optimista. Elena celebró esta noticia con la resiliencia que los niños, de alguna manera, mantienen incluso cuando enfrentan circunstancias que aplastarían a la mayoría de los adultos. Su cabello había comenzado a crecer en suaves parches, su apetito estaba regresando lentamente y había recuperado suficiente fuerza para caminar distancias cortas por el pabellón pediátrico. Lo más revelador de todo, su risa había regresado, tentativa al principio, pero recuperando gradualmente la calidad musical que María recordaba de sus días en el bosque de Chapultepec, dando de comer a los patos y compartiendo conos de helado. A medida que la condición de Elena se estabilizaba y se acercaba a su fecha de alta, Ricardo supo que tenía que abordar el elefante en la habitación, el futuro papel de María en su familia. No podía simplemente pedirle que regresara a su puesto anterior, como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera despedido por las mismas cualidades que habían resultado esenciales para la supervivencia de Elena. Su relación había sido alterada fundamentalmente por los meses de crisis, por su reconocimiento de su verdadero valor y su demostración de gracia en circunstancias que habrían justificado mucha menos indulgencia. La conversación tuvo lugar en la cafetería del hospital un tranquilo martes por la noche, mientras Elena dormía pacíficamente por primera vez en semanas. Ricardo había estado ensayando sus palabras durante días, tratando de encontrar un lenguaje adecuado para la magnitud de la disculpa y el alcance de su solicitud, pero cuando llegó el momento, los discursos formales se sintieron inadecuados para la emoción cruda de la situación. María comenzó con las manos envueltas alrededor de una taza de café que se había enfriado mientras reunía su coraje. Necesito preguntarle algo, pero primero necesito decir cosas que debí haber dicho hace meses. La despedí por amar a mi hija de la manera en que todo niño merece ser amado. Desestimé sus preocupaciones cuando usted estaba tratando de salvar la vida de Elena. La acusé de ser poco profesional cuando estaba demostrando el nivel más alto de cuidado que jamás he presenciado. Me equivoqué en todo, y mi arrogancia casi le cuesta la vida a Elena. María escuchó sin interrumpir, su expresión tranquila pero atenta, dándole el espacio para decir palabras que habían estado acumulando presión en su corazón durante meses. «Quiero pedirle que regrese», continuó Ricardo, «no como una empleada, no como ayuda contratada, sino como familia. Quiero adoptarla legalmente, si me lo permite, convertirla en la tutora oficial de Elena, para que nunca más tenga que preocuparse por ser despedida o perder el acceso a la niña que ha criado con más amor y dedicación de lo que yo logré en 7 años de paternidad biológica». La oferta colgó entre ellos como un puente que abarcaba no solo su historia personal, sino siglos de convenciones sociales que dictaban cómo se suponía que debían funcionar las relaciones entre empleadores y trabajadores domésticos. Ricardo estaba proponiendo algo radical: el reconocimiento formal de lazos que siempre habían existido, pero que nunca habían sido legalmente reconocidos, la transformación de un acuerdo económico en una estructura familiar que honraba la realidad de sus conexiones emocionales. María guardó silencio durante mucho tiempo, sus manos curtidas dobladas sobre la mesa de la cafetería, sus ojos enfocados en algo más allá del hombro de Ricardo. Cuando finalmente habló, su voz transmitió el peso de 15 años de dignidad silenciosa y la sabiduría ganada con esfuerzo que proviene de amar sin garantía de reconocimiento o protección. «Señor de la Vega», dijo suavemente, «no necesito papeles legales para ser la familia de Elena. He sido su madre en todas las formas que importan desde que tenía 6 meses. Pero sí necesito su promesa de que nunca más desestimará mis preocupaciones sobre su bienestar, que confiará en mi juicio cuando se trate de su salud y felicidad, y que entenderá que mi amor por ella no es algo que pueda encender y apagar de acuerdo con el estado laboral». «Tiene esa promesa», dijo Ricardo de inmediato,
y tiene mi disculpa por cada momento en que no reconocí lo que usted estaba dando a nuestra familia. Tiene mi compromiso de asegurar que Elena crezca sabiendo exactamente cuánto sacrificó para mantenerla segura, sana y amada. María asintió lentamente, aceptando la promesa y la disculpa con la dignidad que había mantenido durante toda su relación, incluso durante sus momentos más oscuros. Entonces sí, volveré a casa, pero vuelvo a casa como la madre de Elena, no como su empleada. Y eso significa que tendremos que establecer nuevos límites que reflejen mi papel real en esta familia. La negociación de esos nuevos límites tomó varias semanas y requirió la asistencia de abogados especializados en casos de derecho familiar que caían fuera de las categorías tradicionales. Ricardo estableció un fideicomiso a nombre de María que proporcionaba seguridad financiera independientemente de su estado laboral, beneficios de atención médica formal que incluían apoyo psicológico para el trauma que todos habían experimentado durante la enfermedad de Elena y documentación legal que le otorgaba derechos y responsabilidades parentales que no podían revocarse arbitrariamente. Más importante aún, financió el establecimiento de la Fundación María Ramírez para Cuidadores Familiares, una organización dedicada a apoyar a los trabajadores domésticos que brindaban labor emocional y defensa dentro de las familias a las que servían. La fundación ofreció asistencia legal, beneficios de atención médica, oportunidades educativas y, lo más crucial, el reconocimiento de la experiencia y dedicación que los cuidadores profesionales aportaban a las familias que dependían de ellos. El regreso a casa de Elena fue una celebración que reflejó su nueva comprensión de lo que significaba la familia. El penthouse, que una vez se había sentido frío, a pesar de su costosa belleza, se transformó por la presencia de alguien cuyo amor hacía que cada habitación fuera más cálida, cada comida más significativa, cada momento ordinario una expresión de gratitud por la supervivencia y las segundas oportunidades. La habitación de María fue redecorada para reflejar su estatus permanente en la casa, sus pertenencias exhibidas con el mismo respeto que se otorgaba a las posesiones de cualquier miembro de la familia. Pero quizás el cambio más significativo fue la pared en el pasillo principal, donde el arte de Elena ahora se exhibía en marcos caros junto a un retrato formal de María, encargado por Ricardo como un gesto de respeto y reconocimiento. El retrato mostraba a María como realmente era, no una sirvienta o empleada, sino una madre cuyo amor había sostenido a una niña durante el periodo más peligroso de su vida, cuya defensa había salvado una vida que los profesionales médicos podrían haber dado por perdida si se hubieran basado únicamente en miembros de la familia biológica que estaban demasiado distraídos por otras prioridades para prestar atención a los síntomas que importaban. Han pasado años desde que comenzó la remisión de Elena, años llenos de chequeos médicos de rutina que continúan trayendo buenas noticias, con experiencias infantiles ordinarias que se sienten milagrosas después de meses en que la supervivencia misma era incierta. Elena es ahora una adolescente sana y vibrante, cuya experiencia con la enfermedad le ha dado una apreciación inusual por el simple placer de sentirse bien, por el lujo de hacer planes sin consultar horarios médicos, por el regalo de un cabello que crece y una energía que la sostiene a través de las actividades adolescentes normales. Sobresale en la escuela, particularmente en las clases de ciencias, donde su exposición temprana a la terminología y los procedimientos médicos le ha dado una ventaja para comprender procesos biológicos complejos. Sus maestros la describen como inusualmente empática, alguien que nota cuando sus compañeros están pasando por dificultades y ofrece ayuda sin que se lo pidan. Es voluntaria en el hospital donde fue tratada, leyendo a pacientes más jóvenes y ayudando con proyectos de arte que aportan color y creatividad a entornos médicos estériles. Pero lo más revelador, la relación de Elena con María, no solo ha sobrevivido al trauma de su enfermedad, sino que se ha fortalecido con él. Comparten el vínculo de personas que han enfrentado la mortalidad juntas, que entienden que el amor a veces requiere un sacrificio extraordinario, que saben que las familias se crean no solo por la sangre, sino por elección y compromiso, y la decisión de permanecer presentes durante los momentos más difíciles de la vida. María continúa viviendo en el penthouse de La Vega,
pero su papel ha evolucionado mucho más allá del cuidado tradicional hacia algo que se asemeja a la matriarca familiar. Ella gestiona las decisiones del hogar, aboga por las necesidades educativas de Elena y sirve como el centro emocional alrededor del cual gira su familia no convencional. Ricardo ha aprendido a ceder a su experiencia en asuntos relacionados con el bienestar de Elena, reconociendo que los años de atención atenta de María le han dado conocimientos que su éxito financiero nunca podría proporcionar. La fundación establecida a nombre de María ha crecido hasta convertirse en una fuerza significativa para el cambio dentro de la industria del trabajo doméstico, brindando apoyo y reconocimiento a los cuidadores cuya labor emocional ha sido históricamente subestimada y legalmente desprotegida. La organización ha ayudado a docenas de trabajadores domésticos a asegurar mejores condiciones laborales, defensa legal durante disputas con empleadores y, lo más importante, el reconocimiento de su experiencia y dedicación. El negocio de Ricardo ha seguido prosperando, su cartera de inversiones creciendo a través de la especulación de criptomonedas y las empresas del mercado internacional que han aumentado su patrimonio neto a más de 1.000 millones de pesos. Pero sus prioridades han cambiado fundamentalmente. Su éxito medido no solo por los rendimientos financieros, sino por su capacidad para crear estabilidad y seguridad para la familia no convencional que la enfermedad y la crisis lo ayudaron a reconocer y valorar. Ahora habla en conferencias y eventos de recaudación de fondos para la investigación del cáncer pediátrico, compartiendo la historia de Elena y enfatizando el papel crucial que desempeñan los cuidadores familiares en los resultados exitosos del tratamiento. Sus presentaciones siempre incluyen el reconocimiento de la defensa de María y los meses en que sus preocupaciones fueron desestimadas por profesionales médicos que no escucharon a alguien que clasificaron como solo la niñera, en lugar de como una madre cuyas observaciones podrían salvar una vida. La mayoría de las noches, cuando Ricardo regresa de su oficina en Paseo de la Reforma, encuentra a María y Elena en la cocina, trabajando juntas en la tarea o preparando la cena. Su conversación, una mezcla de inglés y español, que refleja la identidad bicultural que Elena ha adoptado como parte de su herencia. Estos momentos, ordinarios y sin trascendencia, para los observadores externos, representan el rendimiento más valioso de cualquier inversión que Ricardo haya hecho jamás. El conocimiento de que su hija es amada, protegida y comprendida por alguien cuyo compromiso con su bienestar ha sido puesto a prueba por la crisis y demostrado ser inquebrantable. Elena todavía guarda los dibujos que hizo para María durante sus años juntas, obras de arte que relatan su relación desde sus primeros intentos de arte representacional hasta las piezas más sofisticadas que crea ahora como adolescente. Los dibujos sirven como un registro visual de su vínculo, evidencia de un amor que sobrevivió a la terminación del empleo, la crisis médica y las complejas negociaciones requeridas para crear una estructura familiar que honrara su relación real, en lugar de los límites artificiales que la riqueza y la convención social habían intentado imponer. En las tranquilas mañanas de domingo, todavía van juntas al bosque de Chapultepec, aunque sus actividades han evolucionado de dar de comer a los patos y montar en carruseles a actividades adolescentes más sofisticadas. Elena juega fútbol en partidos improvisados, mientras María observa desde bancas que se han vuelto familiares a lo largo de los años, animando desde la línea de banda, con el orgullo de cualquier madre que vea a su hija perseguir sus pasiones y desarrollar sus talentos. Estas visitas al parque sirven como recordatorios semanales de lo lejos que han viajado juntas. Desde los primeros años en que la charla de Elena llenaba cada silencio, hasta los meses aterradores en que su voz se debilitó por la enfermedad, hasta estos días actuales en que su risa vuelve a sonar en parques infantiles y campos deportivos con la alegría desinhibida que sobrevivió al tratamiento contra el cáncer y emergió aún más fuerte del otro lado. A medida que se acerca la noche y el horizonte de la Ciudad de México comienza a brillar con luces que representan miles de historias desarrollándose simultáneamente en toda la ciudad, María y Elena se dirigen a casa al penthouse, que representa no solo el éxito financiero, sino el logro más difícil de aprender a valorar lo que realmente importa:
Sus conversaciones durante estas caminatas cubren las preocupaciones ordinarias de la vida adolescente, tareas escolares, dramas de amigos, solicitudes universitarias, pero debajo corre la corriente más profunda de personas que entienden que cada día ordinario es un regalo, que la salud no está garantizada, que el amor expresado y reconocido es la única riqueza que realmente importa. ¿Y a usted le ha tocado amar al hijo de otra persona como si fuera suyo? ¿Alguna vez desestimaron sus preocupaciones personas que debieron haber confiado en su juicio? ¿Ha observado desde la barrera mientras abogaba por alguien cuya voz no era escuchada por aquellos con poder para ayudar? Cuénteme su historia en los comentarios a continuación, porque la experiencia de cada cuidador importa. Cada acto de amor invisible merece reconocimiento. Cada persona que ha antepuesto el bienestar de otro a su propia conveniencia ha contribuido a la red silenciosa de apoyo que mantiene a las familias funcionando y a los niños prosperando. Si la historia de María tocó algo en su corazón, si se reconoce en sus años de paciente defensa o en su voluntad de amar sin garantía de aprecio, por favor deje un me gusta y suscríbase a nuestro canal para que su mensaje llegue a otras mujeres que necesitan escuchar que su trabajo importa, que su amor es visto, que su dedicación marca una diferencia incluso cuando no es reconocida por quienes más se benefician de ella. Para más historias que celebran a los héroes ocultos, que dan forma a nuestras vidas a través de actos diarios de devoción, haga clic en el enlace a nuestro podcast, donde exploramos las complejas relaciones entre el amor, la familia y las estructuras sociales que apoyan y limitan nuestras conexiones humanas más profundas. Gracias por caminar con nosotros en este viaje emocional. Nos reuniremos de nuevo pronto con otra historia que honra la fuerza tranquila de las personas que eligen el amor sobre el reconocimiento, el servicio sobre la aclamación y la conexión humana sobre el camino más fácil de la distancia emocional.